Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Marcelo Rittner y Hugo Valdemar vamos a hablar de la paz, de la importancia que tiene la paz para los seres humanos. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches, estamos ya terminando un año más, un año muy duro, hay que decirlo, por muchas razones, un año con guerras, y pensamos que en los festejos navideños, en esta época de regalos, de estar con la familia, con los amigos, pues era necesario reflexionar sobre la importancia de la paz. Con guerras en el mundo y violencia en nuestro país, hoy más que nunca tenemos que tener este tipo de reflexiones sobre la paz, tanto a nivel mundial como en nuestro país, en México, como de nosotros mismos. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se logra ese estado? Y bueno, me da un enorme gusto porque le llamamos a nuestra mesa espiritual para hablar de este tema. Siempre es un gusto tener aquí en el estudio a Marcelo Rittner. Eres rabino emérito de la comunidad Betel. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Encantado de reencontrarnos. Y como siempre decimos, este programa está grabado porque ahorita es Shabbat, es viernes en la noche. Marcelo está descansando, como lo dicta la religión judía. Y además se encuentra con nosotros el padre Hugo Valdemar, él es sacerdote católico. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy bien, gracias a Dios, con el gusto de volvernos a ver y a estar en esta participación estupenda de siempre. Muchas gracias Hugo. ¿Qué es la paz? Bueno, la palabra en sí es muy rica y desde una perspectiva cristiana tiene su raíz a su vez en una palabra judía que es shalom. Shalom, sí. La paz no es solamente, o no la podemos entender como un no tener conflictos. Ya es un buen principio, por supuesto. No es lo que te iba a decir. O sea, no es que sea Vamos poco. De ganes. No es que sea poco. Ya es mucho vivir sin conflictos, sin confrontaciones, obviamente sin guerras. Pero la paz cristiana, que repito, tiene su origen en el shalom judío, es mucho más. Es un estar bien en la relación con Dios y con uno mismo, y que al estar bien de esta manera, bueno, entonces es natural que puedas estar bien con los demás. Es una sensación de plenitud, de armonía, de orden en tu vida, que es más que no tener una guerra, un conflicto, es una armonía con Dios, contigo mismo, que te lleva a tener también una armonía con los demás, una relación adecuada, justa con el otro. Marcelo, ¿qué es la paz? Bueno, la palabra shalom, que es inclusive una señal en la Biblia, en muchísimos pasajes, cuando se saludan dos personas, uno le dice al otro shalom. Saludos. Sí. Quiere decir que la presentación, la acercación, el acercamiento hacia la otra persona es la expresión shalom, significa estoy viniendo en paz hacia ti, ¿no? Como de entrada, para evitar cualquier malentendido en el espíritu en que dos personas se acercan. Pero también en la raíz de la palabra shalom podemos derivar a otra palabra que le da origen y que es shalem. Se escribe igual, pero tiene diferentes vocales. Sí. La palabra shalem significa completo. Quiere decir que no hay nada más completo que alcanzar la paz. La paz como un sentimiento de tu propio espíritu, de tu ser, del ser de la humanidad, del ser de todo lo que conocemos. Es decir, que cuando alcanzamos el shalom, alcanzamos la paz, también la plenitud la tenemos dentro nuestro. Si yo veo el diccionario, el español, Sí. el antónimo de paz es guerra. Sí. ¿Así se ve en la religión? Bueno, a ver,
La guerra es un desorden, la guerra es romper la armonía, la estabilidad. Lo contrario es la paz, es cuando hay armonía, integración, estabilidad. Armonía, ya se mencionó varias veces la palabra armonía. Sí. Entonces, repito, aunque la paz no es solamente ausencia de guerra, tiene que ver, claro, con esta paz donde no hay esa serie de conflictos que siempre nacen del egoísmo, de la codicia, la avaricia. O de Dios. ¿Cuántas guerras no se han hecho en nombre de Dios? Yo diría que no es Dios quien es bueno, el de causante. Los humanos interpretando a Dios. Exactamente, Exacto, se interpreta mal, ¿no? Y entonces sí se puede tomar a Dios como una bandera de guerra, como ha sucedido en muchísimas etapas de la historia, ¿no? Sí, claro. Pero finalmente Dios habla en la Biblia que uno de los mayores dones que puede dar a su pueblo es el don de la paz. Los profetas una y otra vez hablan, ¿no? Que Dios dará a su pueblo el don de la paz. Una paz que curiosamente en la tierra donde está el pueblo elegido, pues por desgracia no hay paz y no ha habido paz en miles de años, ¿no? Bueno, sí. Y justamente es ahora uno de los conflictos que tanto ha tensado este año, ¿no? Como también el de Ucrania, que de pronto nos ha recordado aquella crisis de los misiles, ¿no? Claro. Cuando la amenaza de usar un arma nuclear ha sido realmente seria y preocupante, que creo yo no se puede tomar de una manera vana, ¿no? Así es. Incluso uno empieza a ver ahí pues podemos decir, exploración de lo que podía ser una detonación nuclear entre las potencias, y bueno, es apocalíptico lo que podría pasar, ¿no? Se dice Hugo, que la guerra tiene que ver con actos egoístas. Me pareció interesante ese concepto. ¿Cómo ves, Marcelo? Fíjate que en el momento en que lo mencionó, me relacionó con una idea que alguna vez la desarrollé un poco aquí en otro programa, que justamente Elie Wiesel fue el que la desarrolló de alguna manera. Y sobreviviente del Holocausto. Sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz. Sí. Y él lo que decía en relación a la paz era que lo contrario de la paz es la soberbia humana. ¿Por qué? Porque en la medida en que el hombre pasó a sentirse Dios en muchos territorios de su propia vida, hace con que se confundan los verdaderos valores. En el momento en que la soberbia hace creer al hombre, o el hombre crea la idea de que él puede ser Dios, que no necesita a Dios porque él puede ser Dios, es cuando está exactamente en el lado opuesto a la paz, porque es el momento en que te alejas de cualquier concepto que tenga una base de inteligencia, de sensibilidad y de esperanza. Es decir, es llegar a un extremo en el cual la guerra y todo lo que significa la destrucción y la negación pasa a ser el dominante en las conciencias de la gente. Así es. Déjame, digamos que la paz, Hugo, se relaciona con vida, la guerra con muerte. ¿No? Y uno diría, bueno, pues no está tan difícil, ¿no? Uno siempre quiere escoger la paz, la vida, sobre la guerra, la muerte. Pero no ha sido la historia de la humanidad esto, Hugo. No lo ha sido, incluso como especie, como seres humanos que somos, ¿no? Desde ahí podemos decir que empieza la misma sobrevivencia, la misma defensa. Tiene que ver mucho con el matar, con el defender a costa de la propia vida o repeler al enemigo justamente o amedrentarlo matando, ¿no? Sí. Pues que ya hay desde una perspectiva como de especie que hay este tipo de conflicto. Pero cuando pasamos de eso al ámbito moral, al ámbito ético, justamente por eso viene un mandamiento: no matarás, ¿no? Porque hay que reglamentar y hay que evitar todo aquello que destruye a la persona. El culmen de la creación de Dios es el ser humano.
Lo que Dios quiere para el ser humano es su plenitud, su realización, no la muerte, no el sufrimiento, no la esclavitud, no la denigración de su dignidad. Y finalmente todo eso es lo que se da cuando hay guerra, ¿no? Que se llega a las cosas más indecibles, ¿no? Exactamente. Incluso ha habido estudios muy interesantes de estos torturadores en campos de concentración que eran personas normales, con una vida familiar normal, pero en ciertas circunstancias y ambientes es increíble la maldad, ¿no? La degradación. Por cierto, hay que recomendar este año la película Zona de Interés, que habla precisamente de la familia y del comandante del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, ¿no? Como tú dices, ¿no? Una vida normal, familiar, ¿no? Aquí, desde una perspectiva de la fe cristiana, podemos encontrar este origen del mal en lo que llamamos el pecado, ¿no? Esta ruptura que se da con Dios, donde ya no es Dios quien determina qué es el bien y qué es el mal, sino es el hombre que en su soberbia dice, pues yo digo qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces pues nos saltamos toda ética porque queda el arbitrio propio, sobre todo cuando hay soberbia o hay avaricia, y pues viene toda esta destrucción que venimos viviendo de una manera hasta cíclica, ¿no? Hasta ver el horror de 2 guerras que fueron mundiales, ¿no? Claro. Y que está ahí latente otra vez. Ahí está. Ahí está. Digo, México, la última guerra grande fue la Revolución, pero tenemos una violencia que también es espantosa, como si fuera una guerra. De hecho, lo es, a pequeñas dimensiones, pero lo es, ¿no? Pero igual, no solamente podemos pensar en la guerra en grandes dimensiones. La guerra también puede ser personal con uno mismo. A eso quiero entrar, del tema de la paz individual, pero quiero terminar, si les parece, el tema de la concepción general de la paz. Porque sí dice Hugo Valdemar, uno de los mandamientos, no matarás, pero la Biblia también dice, da permiso de matar cuando te van a matar. En defensa propia. En defensa propia, exacto, ¿no? Entonces, pero mira, ojo por ojo, ¿no? Sí, pero la famosa ley del talión, ¿no? Pero justamente yo siento, y eso estoy hablando a partir de mi propia interpretación, yo creo que la Biblia nos relata la formación del mundo. Sí. Al crear un ente nuevo, de la misma manera que nace una nueva vida, uno tiene que ir alimentando de acuerdo a la educación civil, a la educación religiosa, a todos los valores que nosotros consideramos valores, a la nueva persona, a la nueva vida, para que pueda haber una adaptación. Todos estos principios de ojo por ojo y no matarás y todos los principios, creo que lo que tienden es a dejar un registro de cuáles son los modelos que debemos seguir. Y vuelvo entonces, cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, sea en su presidencia de una república, sea en cualquier lugar que manifieste el poder. En su casa. Claro. En cualquier lugar. Sí. En su casa el hombre es más difícil porque está la reina. Hay un límite. Pero digamos... Y quien gobierna ya sabemos. Ya sabemos. Entonces, a lo que voy es, hablando en general del ser humano, es que lo que recibimos es un modelo. Lo que recibimos es... ¿A qué alimentamos? Lo que alimentamos más dentro de nosotros va a ser el producto de nuestra actitud y nuestra acción. Si lo que vamos a alimentar más es el ejemplo de soberbia, la idea de poder tener todo el poder, la idea de mentir, las ideas que nos son enseñadas como no las que conducen a la paz, a la plenitud, a lo completo del ser humano, lo que vamos a tener es el mundo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, el sentido de la paz es un ejemplo de algo supremo, por lo cual también tenemos que esforzarnos. La paz no es simplemente sonreír y dar la mano, implica una acción. Esa acción tiene que ser una acción que ayude también al otro.
Si no, no es paz. Fíjate que aquí recuerdo, a mí me parece fantástica esa frase de Yitzhak Rabin, el que era primer ministro de Israel, sí, cuando le dio la mano a Yasser Arafat, ¿no? de la Organización para la Liberación de Palestina, y le preguntaron, oiga, ¿qué sintió usted de darle la mano a Yasser Arafat, ¿no? después de tantos años de guerra, de conflicto? Y dijo algo fantástico, pero aparte súper básico, pero me parece fantástico lo que dijo Rabin. Dijo, el problema de hacer la paz es que hay que hacerla con los enemigos. Es correcto. Es muy buena. No, o sea, a ver, pues sí, ¿no? O sea, es darle la mano al enemigo, claro. Hugo, sí, claro, Marcelo, ¿no? Claro. Definitivamente. ¿No? Pero es exactamente lo que trata de decirnos Rabin, y lo que tratan de decirnos tantos más, es exactamente lo opuesto a lo que el hombre está haciendo. Uh-huh. Por eso digo que vivimos en un mundo sin paz. Sí. Vivimos en un mundo en el cual uno llega a dudar de que haya una búsqueda de la paz. Porque todo lo que estamos recibiendo a través de todos los medios, a través de de la nueva inteligencia artificial y a través de todo, es un manipuleo de los valores y un manipuleo de todo aquello que en el fondo va detrás de intereses específicos y no un interés como la paz. Sí, sí, totalmente. Déjenme ir al plano de lo individual. ¿Tú te sientes en paz contigo mismo? Afortunadamente sí. ¿Siempre? No, por supuesto que siempre no. Pero ahorita estás en paz contigo mismo. Sí, yo puedo decirlo que sí. ¿Tú, Marcelo? Sí. Lo dudó, ¿eh? Mira, no, claro, está dudando, lo está dudando. Estoy dudando porque es que yo también lo dudaría porque yo no sé, ¿qué es eso? O sea, por eso pregunto, ¿tú qué es estar en paz contigo mismo desde tu perspectiva, Hugo? Bueno, creo que es una aceptación de tu realidad con serenidad y vivirla lo mejor que puedes, dando lo mejor de ti. Ahora, desde una perspectiva de fe, la paz la da hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, lo que Dios te pide y tú lo haces, eso te da una gran paz interior porque estás bien con Él y además lo que Él te va a pedir siempre está en bien tuyo y en bien de los demás, ¿no? O sea, la espiritualidad te da mucho de esta paz. Fíjate, digamos, que esta gran mística española religiosa, Teresa de Jesús, sí, tiene un poema espléndido donde va repitiendo, ¿no? Le va diciendo a Dios, como se decía en aquella época, Dios le trataba de majestad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Y va diciendo, dame vida, dame muerte, dame salud, enfermedad, sí, que a todo diré que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? O sea, ella encontraba que la paz está en hacer lo que Dios te pide. Cuando haces eso, estás bien contigo mismo, estás bien con los demás, ¿no? Estás haciendo lo que debes hacer y eso crea una armonía en tu vida, una paz. Pero no dudas, en tu vida. Hugo. No, sí, por supuesto, y hay momentos en que no hay paz y se pierde la paz, por supuesto que sí, pero en general puedes decir que estás en paz, aceptas lo que Dios te manda y lo haces porque sabes que es para tu bien, aunque a veces eso que Dios te pide puede ser que no sea justamente que estés muy bien en una circunstancia o viviendo una situación. Te puede pedir sacrificios. Por supuesto que sí, pérdidas, dificultades, dolor, claro que sí, pero aún en medio de eso, citaba a Teresa, ¿no? Que pídeme lo que tú quieras, a todo diré que sí, ¿no? Y eso es justamente lo que trae la paz. Pero no es muy conformista decir... Yo diría que es muy heroico. Muy heroico, exacto, totalmente. Exacto. Que te tengas que negar en muchas cosas o aspiraciones, porque finalmente vas descubriendo que no es lo que Dios quiere de ti, Dios quiere otra cosa. Bueno, entonces eso no es nada pasivo, ¿no? Incluso es una pelea interna, qué curioso, pelea en medio de la paz, ¿no? Claro, eso es así. Pero el conflicto lo tienes adentro. Exactamente. La guerra contigo mismo, ¿no? Pero otra vez, si tú te fías de eso, creo que hay mucha serenidad, mucha paz, ¿no? Hace unos meses falleció mi papá, 87 años, y estando muriendo, mi hermana le pregunta, papá, tranquilo, no tengas miedo, está en paz, y le dijo, yo estoy muy en paz, no tengo miedo.
Bueno, eso es extraordinario que alguien en un momento final pueda tener esa serenidad, ¿no? Ese desprendimiento incluso, desapego incluso de tu vida porque ha llegado el final. Pero otra vez, vuelvo al punto, creo que cuando se busca hacer lo que Dios pide de ti en tu vida, ¿no? Y vives tratando, porque no es que seas perfecto ni lo logres de una vez para siempre, puedes caminar, caer, te tienes que levantar, incluso puedes llevar un camino recto y de pronto tienes un error o una caída garrafal, ¿no? Que niega todo lo anterior. Sí. Bueno, finalmente en esa confianza en Dios, en esa confianza en hacer lo que Él te pide, mantienes la paz, no la pierdes, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuento una anécdota de Ignacio de Loyola, que funda los jesuitas. Eligen a un papa que era todo lo contrario a lo que él era y había hecho y no quería nada a los jesuitas. Sí. Entonces era así como inminente que les iba a dar. Y le preguntan, Padre Ignacio, ¿y tú qué harías si suspenden la compañía de Jesús? Y se queda pensando, perdería la paz por un minuto. Es decir, bueno, finalmente eso va a ser voluntad de Dios también, ¿no? Es toda mi obra, mi vida, pero no pierdo la paz. Marcelo, tú lo dudaste, ¿eh? Sí, claro. Bueno, fíjate que lo que pienso realmente es que vivimos en dudas toda la vida. Sí. Elie Wiesel justamente lo dijo una vez en cierta forma, cuando dijo, más importante que las respuestas es saber hacer bien las preguntas. Entonces creo que esto, el poema que estabas ejemplificando, yo no encontraría la respuesta de decirle a Dios todo lo que tú digas yo voy a hacer, ¿sí? Más bien, y recuerdo ahora un relato jasídico muy bonito de un gran maestro del hasidismo, gran rabino, que había tenido una vida muy, muy dura, muy difícil, ¿no? Y entonces le preguntan, dice, ¿y tú le puedes rezar al Dios que te ha puesto tantas trabas en el camino? Y entonces él responde, yo le rezo a Dios solo una pregunta. Y la pregunta que le hago es, Dios, ¿hago esto por ti? ¿Qué quiere decir? Que es a partir del individuo. ¿Sí? Todos buscamos la paz. Sin embargo, no queremos dejar las otras cosas. Todos sabemos cuál es el camino correcto. Y sin embargo, parecería como que no lo conocemos. Finalmente es una actitud del hombre, del ser humano, del individuo, porque tiene el bien y el mal. Lo tenemos adentro como tributos que Dios nos dio para desafiarnos. ¿Quieres tener la paz? Trabaja por ella. No esperes que yo te dé la paz. Y si Dios te crea situaciones de dudas y, ¿sabes qué, Leo? Yo no creo que nadie puede no tener una duda en su vida. No, hombre, claro, totalmente. Entonces, el tema es cómo transformamos esa duda en el propio camino y en el desarrollo que llevamos con nuestra vida. Sí. Y eso es la búsqueda. Ahora, hay una búsqueda permanente en el individuo. ¿Cómo definirías cuando te has sentido en paz, que dices, mira, me siento en paz? ¿Cómo lo definirías, ese sentimiento? Aquí se habló de armonía, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no es la armonía, es una faceta. Es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento. Sí. Yo creo que cuando uno se siente en paz, se siente feliz, se siente tranquilo, se siente que encontró un cierto equilibrio y que ese equilibrio es valioso, que es justamente cuando entiendes que todos los ingredientes que forman la ensalada están en el plato,
pero sabes cuál elegir para comer y cuál dejar. Sí. Entonces, en ese momento es que encuentras el equilibrio, y cuando encuentras el equilibrio te sientes feliz, te sientes en armonía con el prójimo, con la naturaleza, con Dios y hasta contigo mismo, que es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Y regreso a lo que tú decías de tu papá, ¿no? O sea, no sé a qué se refería tu papá de que se sentía en paz, ¿no? Pero yo supongo que es, pues a ver, ya me voy, Sí. ¿no? Y un poco el juicio que hago es de las cosas buenas, de las cosas malas que hice. Pues creo que me voy tranquilo, me voy en paz, porque creo que el saldo fue positivo, digamos. Y porque ¿no? previamente hay espacios de reconciliación, de reconocimiento de lo que no, de pedir reconciliación perdón, muy importante. de pedir perdón, Sí. de estar en paz también en el ámbito, digamos, espiritual con Dios. Pues entonces, bueno, fíjate que a propósito que Marcelo hoy nos presenta la novedad de que ha escrito algo estupendo que se vivió ahora en la época de COVID. Pues a mí me dio de manera muy, muy seria. Yo ¿no? sé, muy lo seria. recordamos. Y fíjate que me sorprendí porque pues, mucha gente sufría pánico a la muerte o depresión, incluso como cosas normales, propias de... Pues a mí me sorprendió que yo estaba en una paz increíble. Mira. Pero me queda claro, también la paz es un don de Dios, es algo que Él regala, que Él te da. O sea, no solamente es un logro personal, sino que es algo que Él nos da, como muchas personas se las da, y verdaderamente incluso reflejan mucha paz, ¿no? La gente que tiene una vida de Dios, de santidad, refleja muchísima paz. La Eso transmite, es muy importante, sí. La transmite. O sea, esas personas algo te transmiten, algo te dan y te serenan, ¿no? Sí. Porque es el reflejo de algo interior, de algo que está allí. El platicarlas, el verlas incluso, ¿no? Te da paz, reflejan. O sea, no solamente decir sí, yo vivo en paz, sino incluso lo reflejan en su vida, en sus actos. Como también lo contrario, ¿no? El desorden, la violencia, la maldad, Sí, pues los también se refleja. Entonces, sí, o sea, tú ves a Trump y no ves un tipo que te genera paz, ¿no? Al revés. Al contrario, ¿no? te inquieta. Te inquieta muchísimo. Inquieta a todo el mundo. No, bueno, Hitler, en fin, ¿no? Pero, Sí, claro. pero la Madre Teresa, Por ejemplo, Elie Wiesel, no sé, claro. ¿no? O sea, sí hay personajes que los conoces y te dan esa serenidad, ¿no? Creo que es importante señalar, para no confundir a la gente, que esto que estamos platicando del equilibrio, de la plenitud, etcétera, son momentos. Es que son momentos, exacto. No es que ya yo transmito la serenidad y entonces me volví un santo. No. Hay determinados momentos en tu vida en que, aunque tú funciones encontrando ese equilibrio, habrá eventos exteriores que te afectan. Sí. La muerte de un padre, o algunos problemas con tus hijos, con tu matrimonio, o con la sociedad, o en fin. Tu trabajo. Entonces, por eso yo digo que esto es más una búsqueda permanente que una meta. Es decir, la meta es encontrar el equilibrio, pero no es una meta que cuando llegas ahí ya miras desde arriba hacia abajo, porque en el momento en que llegas ahí puedes bajar. De un soplo de viento y escaleras, ¿no? Exacto. Es una montaña rusa, totalmente. Entonces, creo que... Ahora, llegar a ese estado de paz, pues digo, yo lo he vivido en algunos momentos, pues sí es no puedo decir la palabra muy mexicana, ¿no? Pero es muy bonito. No, claro, por supuesto. Estaba recordando, hace muchos años, ya ni recuerdo el nombre, pero me causó mucha gracia, un libro muy pequeño que era frases que gente dijo como sus últimas palabras, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que buscaba el lado espiritual, ¿no? A ver qué aprendo de esto, ¿no? Pero la que más risa me causó fue la de un dueño de un deli que le dijo a sus hijos: corten las rodajas finitas.
Esas fue sus últimas palabras. Corten la rodaje. No, bueno, no podía faltar la anécdota de Marcelo. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de la paz en estas vísperas de las fiestas decembrinas. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con el rabino Marcelo Rittner, el padre Hugo Valdemar. Por cierto, quiero decirles que nos trajo, Marcelo, su más reciente libro, el quinto ya, ¿verdad? Sí. Marcelo, en el que pues hablas, se llama Prisioneros de la Esperanza. ¿De qué va? Correcto. Está basado en un versículo del profeta Zacarías, en el cual, en pocas palabras, Dios dice que aquellos que sufren, Dios los va a premiar o atender o sobrevivir al doble de lo que han sufrido. Entonces, lo que el libro nos plantea es que vivimos justamente, y aplica el tema que estamos hablando, ¿no? Sí. Somos prisioneros de la esperanza cuando no nos rendimos a la vida, cuando buscamos encontrar. Y lo basé el libro justamente en el ciclo de conferencias que di en la comunidad por Zoom durante el COVID. Entonces hay dos momentos. La pandemia en sí misma, con lo que nos afectó a cada uno y a la sociedad, y qué aprendimos, porque esto es algo que en forma de una pandemia, de una guerra mundial o de lo que fuera que no conocemos, puede volver a suceder. ¿Y qué aprendimos? Digamos, dinos una de las cosas que aprendimos. Está en la última página del libro. No lo adelanto. A ver, déjame ver. No, bueno, ahí está el libro de Marcelo de Grijalvo, ya está a la venta. Puede ser un buen regalo para estas Navidades. Regresamos al tema de la paz y déjame empezar contigo, Marcelo. Israel está en guerra. Israel, el Estado judío, está en guerra. Esto pues ha trastocado, desde luego, no solamente a los judíos de Israel, sino a los judíos que viven en la diáspora, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese sentido? O sea, hay guerra, es decir, no hay paz, ¿no? Y por cierto, no se vislumbra que vaya a haber paz en un buen tiempo, ¿no? Mira, en primer lugar, yo no creo que lo contrario de la paz sea la guerra. Porque puedes estar en no guerra, pero también no paz. Sí. Esto ha sido un golpe muy importante porque sí, evidentemente, a cualquier persona que cree en el diálogo de la humanidad, que cree en el acercamiento de los hombres, ha planteado una gran dificultad. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel por unos días, un mes después que comenzó la guerra, y como te decía, tú me dijiste, vas a estar en la FIL, no, me atrasé 6 meses porque no pude escribir. Sí, del impacto que tuviste. El impacto que yo tuve. Lamentablemente, vuelvo a lo que decía antes de cómo somos bombardeados con información, pero lo que está sucediendo es que aquellos que siempre tienen el sentimiento encontrado con lo judío, con el ser judío, están creando un antisemitismo como no había hace muchísimas décadas en Europa. Es difícil explicarle a la gente que esto no se trata de una conquista para Israel, se trata de defender aquello que es la existencia del pueblo de Israel, en su tierra, en su país. Y por supuesto aquí hay siempre ideas diferentes, y mientras las palabras de Rabin no vuelvan a ser escuchadas, esto va a ser un proceso muy prolongado, muy doloroso.
Y yo solo deseo que haya la menor cantidad de muertes posibles, porque esos son jóvenes soldados que no vuelven. Y también del otro lado, ¿no? No, por supuesto. Son soldados de los dos lados. Sí. No quiero entrar en temas políticos, pero son seres humanos de un lado y son seres humanos del otro lado. Así es. El pueblo judío en eso lo tiene, es un concepto muy claro. Hay una defensa y eso tiene sus errores también, pero ahí vamos. Ahora, Hugo, si hay un lugar donde históricamente no ha habido paz, es en Tierra Santa. Sí. Es increíble eso, ¿no? El lugar... Bueno, la propia historia de Jesús no es una historia de paz, ¿no? O sea, muere violentamente. Es muy violenta, Hugo, ¿no? Sí. Y digo, los romanos, por cierto, eran muy violentos, civilizaron al mundo en muchas cosas. ¿No? Sí, no se jugaba con ellos. No. Bueno, la sola idea de la crucifixión, una barbaridad, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te dice esto de que esta cosa religiosa donde se genera el monoteísmo y que sea tan violento esa región? Que no haya paz, porque estamos hablando de paz. Sí, ¿no? Aquí en concreto hablamos de la guerra, ¿no? Que está presente y que ha estado presente por muchos siglos, ¿no? Exacto. Pues yo creo que también podemos hablar ahí de algo, de un misterio que no acabamos de comprender, ¿no? Porque justamente aquí incluso también es la tierra de Jesús, que era judío, como sus discípulos, como su madre, ¿no? Y que hay la iglesia, ahora viene Navidad, lo llamamos el que ha traído la paz, el príncipe de la paz, como lo llama Isaías, en fin. Pero otra vez, sí, de parte, creo yo, de Dios siempre nos llama, nos comunica su paz, pero está también la libertad de la persona por la cual puede aceptar o no a Dios, lo que nos dice, lo que nos pide, y finalmente hacer lo que marca su egoísmo o su avaricia, su ambición, ¿no? San Pablo decía, apenas leíamos una lectura de él, que dice que el origen de todos los males es la avaricia, desmedida pretensión de poseer, y obviamente con ella va el poder, ¿no? De dominar, de controlar. Las guerras siempre al fondo a veces parecen temas políticos, pero en realidad son a veces más económicos que políticos. Otra es la avaricia, la ambición, ¿no? Sí. Sin tomar en cuenta que en medio de esas decisiones, que muchas veces son de los que mandan, en su momento los reyes, ahora los políticos, pues curiosamente son los que no sufren pérdidas de sus seres queridos, ¿no? De su casa, pero son los que valientemente lanzan las guerras y por supuesto mueren muchísimos inocentes, ¿no? Que no tienen que ver nada con los conflictos o las decisiones. Pero ahora hay más muertos, por el tema tecnológico de las armas, ¿no? Sí, claro. La respuesta no te la podría dar, Leo. No, pues es que exacto, es que estamos buscándola. Pues digo que es un misterio. Llevamos miles de años buscándola, ¿no? Sí, pues, para entender a nivel de historia, es un lugar geográfico fundamental, a nivel estratégico, que pues ahí confluyen todos los intereses de las potencias, tanto de antes como de ahora, y pues bueno, eso hace que sea un pueblo mártir, ¿no? Que siempre está ahí en medio de las botas de los grandes imperios, ¿no? Totalmente. Regreso al tema de la paz. Bueno, por cierto, no sé si quieren hacer también un comentario, pues la otra guerra, la guerra de Ucrania, también una barbaridad, ¿no, Marcelo? Toda guerra es una barbaridad. Toda guerra porque es una finalmente toda guerra es la falta de diálogo, la falta de ceder para encontrar un punto en común. No puedo creer que haya guerras que no puedan ser resueltas, pero requiere seres humanos maduros, seres humanos interesados en que el mundo sea un lugar mejor y no que tengan más poder. O sea, estás tocando un punto interesante, que es la voluntad de que haya paz. Definitivo. ¿No? Definitivo. O sea, más allá de estas cosas egoístas, de la avaricia, de la parte económica, tiene que haber una voluntad de que haya paz. Sin Marcelo, duda. Que es lo que decía yo al principio. Sí.
para recibir algo tienes que dar algo. Para que haya paz, ¿qué es lo que tú das para que el otro acepte la paz o entienda la paz como algo positivo para ambos? Sí. Bueno, déjenme, perdón, ¿querías decir algo? No. Bueno, ahorita estaba recordando, podemos decir, una carta magna sobre la paz que le escribió un papa, el Papa Juan XXIII, después de la crisis de los misiles con Cuba y que estuvo a punto de... En la posguerra. Escribió una carta muy bella que se llama Pacem in Terris, paz en la tierra, y el Papa toca 4 aspectos que son fundamentales. El Papa dice, a ver, la paz se cimienta sobre estas cosas, sobre la verdad, que es el reconocimiento del otro, sus derechos, su dignidad, sobre la justicia, ¿no?, que es corresponder a lo que toca a cada persona, respetando, reconociendo justamente esto primero que está en la verdad, el amor, que es la capacidad de perdonar, de compartir, de darme a los demás, ¿no? Entonces son los aspectos que dice el Papa. Son los aspectos fundamentales. Con estos construimos la paz. Si no, la paz es muy endeble. Si no reconocemos la verdad, que es la dignidad de los otros, si no tenemos justicia, si no tenemos amor, y libertad es la otra. Y libertad. La paz cojea, son las 4 patas donde está esta mesa de la paz. Sobre todo, fíjate, me gusta cómo lo pone el Papa. Voy a buscar este documento muy bello, pero el perdón es fundamental. ¿Y se acuerdan? Creo que el primer programa que tuvimos con ustedes fue sobre el perdón. Sí, efectivamente. ¿No? O sea, qué importante es el perdón en la vida, ¿no? Ahora que están estas guerras, pues si va a haber paz, van a tener que saberse perdonar los palestinos y los judíos, y van a saber perdonarse los ucranianos y los rusos. Claro. ¿No? Frente a temas que fueron durísimos, ¿no? O sea, frente a masacres que fueron durísimas. Hijo, perdonar eso está, ¿no? Bueno, lo decía Elie Wiesel en el tema de los alemanes, por cierto, en el Holocausto, ¿no, sí, Marcelo? Sí. Sí. Quiero contarles algo que a mí siempre me ayuda. Cuando estaba estudiando en Israel, estudié en la Universidad de Jerusalén, no fui alumno de la universidad. Iba como oyente a determinadas clases, tenía un permiso para esto, y una de las clases era de política internacional. Ah, mira. Sí. No estoy graduado, no soy doctor, nada. Ya sabemos a quién invitar a los programas de conflictos internacionales. Nada, no soy ni candidato a juez. Sí. Pero uy, con jiribillas. Pero magistrado. Digo, para que no. Pero quiero decirles algo. Yo estaba de estudiante y asistía a esta clase y fue en un momento que hubo un atentado en una ciudad que se llama Maalot, que estaba en el norte, y que entraron terroristas y mataron muchos niños en una escuela. Se redujo una escuela. Sí. Fue una situación terrible en Israel, recuerdo, pero el profesor dijo, ¿cómo reaccionarían ustedes? Y naturalmente, los alumnos americanos, hay que sentarse, hay que pedirle a las Naciones Unidas, hay que encontrar una solución y no sé qué. Y los alumnos, digamos, de la zona de Israel, había alumnos árabes también. Sí, árabes y judíos, digamos. No, árabes que viven en Israel. No, por eso, pero había árabes y judíos. Y judíos, sí. Y entonces estaban también, y la reacción de ellos fue diferente. Y entonces el profesor les dijo, mire, este es el tema por el cual nunca nos ponemos de acuerdo. Porque aquí, en Medio Oriente, si tú me pegas y yo no te pego, tú piensas que ya tienes el poder sobre mí. Es la forma de pensamiento.
Entonces, muchas veces el estar sentados en Occidente haciendo un análisis de lo que pasa en otro lugar, ¿sí? Mira lo que está pasando hoy en Siria, que se empezaron a matar entre ellos diferentes corrientes. Quiere decir, es otra forma de entender la vida, de entender el universo y la posibilidad de encontrar esa paz en el universo. Y eso es lo que está sucediendo. Creo que lo que esto nos responde o nos ilustra es justamente la situación que estamos hablando. Es muy difícil encontrar la paz cuando hay otros conceptos que están alrededor de la paz, como la venganza, que es un principio muy activo. Y muy bíblico, ¿eh? Claro, pero todo eso está aplicado también en la vida diaria. Entonces, la paz es, como lo dijo el Papa, también lo escribió un gran maestro, Shimon Ben Gamliel, que él dijo que el mundo se sustenta en tres bases, o tres. Uno que es la justicia, la verdad y la búsqueda de la paz. Esos son los tres elementos sobre los cuales se genera. Es exactamente la misma línea de pensamiento. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a concluir esta mesa muy interesante, como siempre, sobre nuestra mesa espiritual. Estamos en esta ocasión hablando de la paz. Regresamos. Bueno, pues les propongo que para concluir esta mesa sobre la paz, estamos llegando al final del año. Este es de hecho nuestro último programa antes de irnos de vacaciones. Y se habla mucho a propósito de las Navidades, de la Hanukkah, del tema del Año Nuevo gregoriano. Siempre se habla de mensajes de paz. Y yo quiero que ustedes le transmitan, si me permiten, a la audiencia un mensaje, ¿qué les transmiten para el 2025? ¿Cómo ves, Hugo? Sí, cómo no. Jesús en el Evangelio, en las bienaventuranzas, a los que son plenos, felices, bienaventurados, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que la paz no solamente es algo que llega o que los grandes construyen, sino la paz es la que construimos cada uno de nosotros, la que buscamos cada uno de nosotros. Primero, la paz conmigo mismo, la paz en mi familia, la paz en mi barrio, en mi ciudad. Repito, no pretendemos que la paz nos caiga de arriba, ¿no? Hay que trabajar con ella, y así es como manifestamos ser hijos de Dios, cuando trabajamos por la paz. Busquemos la paz, trabajemos por la paz. Trabajemos la paz. No Así esperemos que la paz llegue a nosotros. Eso es lo que estás diciendo, que es muy importante. A ver, que la paz sea contigo, hermano, pues sí, pero pues llégale, mano, ¿no? O sea, y viene de uno mismo, de ponerse en paz uno mismo, ¿no? Uno mismo con la propia persona y con los demás, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que pues trabajemos estos días en que se conviven, que se encuentran perdonando, ayudando. Para mucha gente las fiestas son un dolor de cabeza, es un dolor de muelas, ¿no? Porque hay cosas no resueltas que no les dan paz. Exactamente. Entonces tratemos de trabajar esa paz, ¿no? Al menos en esos días empecemos, ¿no? Así es. Marcelo, ¿cuál sería tu mensaje? Me sumo a las palabras de Hugo y tal vez me gustaría darle a la gente una bendición, que es la bendición sacerdotal que tenemos en la Torá y que es la bendición de los Kohanim, que se utiliza también en el culto. En Año Nuevo. En Año Nuevo. Sí. Nosotros también lo rezamos. en el lo usamos el Año Nuevo. También. Lo usamos, sí, porque es un texto bíblico. Es un texto del libro de Vaikra, de Levítico. Y dice: Yevarejeja Adonai veishmereja. Dice que Dios te bendiga y te proteja. Y los sabios dicen
que te bendiga con bienes, con salud, con una vida productiva, y te proteja de caer en la tentación. Yaer Adonai panav eileja vijuneca, que Dios te trate con bondad y con misericordia. Isa Adonai panav eileja veasem leja shalom. Que Dios te conceda esta bendición, te cuide y que te permita alcanzar la paz. Le deseo eso a cada una de las personas que nos estén viendo en su momento, y si hacemos estas palabras nuestras y las llevamos a la acción, creo que puede ser un año diferente. Cuando damos un pasito adelante, ya vemos todas las cosas desde otra perspectiva. Hay que animarse a buscar la paz. Pues ahí está, con eso nos vamos. Como siempre es un privilegio de verdad tenerlos aquí en el programa. Leo. Padre Hugo Valdemar, que tenga felices Navidades. Gracias, Leo, y igualmente. Feliz Año Nuevo. Ya nos veremos en el 2025. Así esperemos. Esperemos que sea un año más pacífico que el año 2024, sí. Aunque toma posesión Donald Trump, entonces no sé si eso es bueno o malo, pero de verdad te deseo todo lo mejor. Lo mismo para ti, Marcelo, Rabino Marcelo Rittner. Gracias, que haya paz individual, en lo familiar, en el barrio. En lo futbolístico. En lo futbolístico, así es. Ya hablaremos de eso tú y yo. Pero muchas gracias, de verdad es un privilegio tenerlos como colaboradores de este programa. Gracias, Marcelo. Gracias, Hugo. Leo. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de este 2024. ¡Qué añito nos echamos, eh! Híjole, estuvo interesante. Vamos a ponerle ese adjetivo. Y bueno, pues evidentemente nos vamos a tomar unos días de vacaciones. Les deseamos a usted que pasen felices fiestas. Y recuerden que yo los espero de nuevo en enero, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.